Bienvenidos a su canal Abogado MX. En esta ocasión abordaremos el tema del divorcio apoyándonos en la legislación civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. No sin antes recordarles que pueden darle like y suscribirse para apoyar este proyecto. Empecemos comentando cuál es la finalidad del divorcio. El artículo 266 nos establece que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Afortunadamente, en nuestra legislación civil vigente, es perceptible la voluntad del legislador de preservar nuestro derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Y esto va a colación respecto de haber derogado y modificado preceptos de ley que contenían causales para poder desvincularse del contrato matrimonial y terminar con el mismo, quedando en libertad los divorciantes de establecer nuevas relaciones con personas diversas e inclusive entre ellos mismos. Uno de los temas más importantes a tratar durante la solicitud de divorcio, porque recordemos, esto en sí no es una demanda, es una solicitud de divorcio, es el convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, porque recordemos que la terminación de este vínculo matrimonial implica tener los avistamientos para convenir bajo disposiciones de ley respecto de los bienes y derechos que se hayan producido durante el matrimonio e inclusive antes del mismo, así como las necesidades primordiales, las afectaciones tuteladas bajo los derechos humanos de todos los hijos procreados y adoptados durante el matrimonio que por su minoría de edad, estado de incapacidad u otras condiciones que la ley disponga, deberán ser acreedores a sus derechos de crianza y subsistencia, entre otros. La ley, en el artículo 267 del Código Civil, nos establece el clausulado que tiene que contener dicho convenio, en el cual el cónyuge que esté promoviendo la solicitud de divorcio deberá de designar a la persona que tendrá la guardia y custodia de los hijos menores o incapaces. También, respecto al progenitor que no tenga esa guardia y custodia, se deberán establecer días y horarios para las visitas con sus hijos. También se deberá de especificar el modo de atender las necesidades de los hijos. Todo esto respecto a los alimentos y en su caso de que se fije algún monto, se deberá de especificar la forma, el lugar y la fecha de pago, así como una garantía que debe de cubrir el deudor alimentario. Asimismo, se deberá de designar al cónyuge que le corresponderá el uso del domicilio conyugal y en su caso del menaje. También la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide. Para todo esto, se deberá de presentar un proyecto de partición, capitulaciones matrimoniales, inventario y avalúo. En un caso diverso en donde los cónyuges hayan celebrado el matrimonio en régimen de separación de bienes, se deberá señalar alguna compensación, la cual no podrá ser superior al 50% de los bienes que hubieran adquirido durante el matrimonio. Hay una particularidad establecida en el artículo 271 en donde los jueces de lo familiar están obligados a suplir la deficiencia de las partes en el convenio propuesto. Esto es, que cuando uno de los cónyuges llega a presentar la solicitud de divorcio con un convenio deficiente, el mismo juez de lo familiar está obligado a suplir la deficiencia de las partes en dicho convenio. Por esto es que cuando uno presenta el convenio en la solicitud de divorcio, tiene que asegurarse que el clausulado que contendrá el convenio cumple con todos los requisitos del artículo antes mencionado. No hay que dejar a un lado que existe la posibilidad de una reconciliación de los cónyuges al momento de estarse tramitando este juicio. El artículo 280 nos establece que dicha reconciliación puede presentarse en cualquier estado en que se encuentre el procedimiento. Para todo esto, los cónyuges tienen que presentarse ante el secretario conciliador para comunicar dicha reconciliación, y esto conlleva a la terminación de dicho procedimiento. Pasemos a las medidas provisionales durante el juicio de divorcio. Aquí hay que recalcar algo muy importante, porque desde el momento de solicitar el divorcio ante el juez de lo familiar, el cónyuge divorciante y los hijos cuentan con la protección de ley, siempre y cuando sean acreedores de gozar de medidas de carácter provisional hasta el dictado de la sentencia definitiva. Recordemos que todas estas medidas pueden ser alimentos provisionales, guardia y custodia provisional, régimen de visitas, administración de los bienes, medidas de seguridad y algo muy importante, la garantía. ¿Por qué?
porque recordemos que cada vez que se dictan alimentos provisionales, es derecho del acreedor que se le dicte una garantía suficiente para cubrir dichos alimentos. Todas estas medidas provisionales, repito, tienen que solicitarse desde el momento en que se ingresa la solicitud de divorcio, porque recordemos que durante el procedimiento de divorcio, si se verifica algún desacuerdo o incongruencia en los convenios propuestos, así como en las medidas provisionales solicitadas, tendremos que acudir a la vía incidental para que mediante sentencia interlocutoria se resuelva respecto a los mismos. En el mismo artículo 282 se establecen las medidas provisionales que se pueden dictar de oficio y una vez contestada la solicitud. Recordemos que todas estas medidas existen principalmente para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados. Y también el mismo juez de lo familiar tiene que resolver respecto de esas medidas teniendo presente el interés superior de los menores. Para finalizar, hay que recordar que la sentencia de divorcio se resolverá respecto a la situación de los hijos menores de edad. Abarcará todo respecto a la patria potestad, guarda y custodia, así como las obligaciones de crianza y el derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores. En esta sentencia definitiva, las medidas provisionales dejan de ser eso, provisionales, y se convierten en medidas necesarias para proteger a los hijos menores de edad, así como al cónyuge que se encuentra en peligro respecto a casos de violencia familiar. También se resolverá todo lo relativo al domicilio conyugal, a los bienes, al pago de alimentos en favor de los hijos, a las medidas de seguridad y, algo muy importante, se puede resolver también sobre la procedencia de la compensación que prevé el artículo 267, fracción sexta. Hay que tener algo muy en claro. En estos juicios de divorcio, hay veces que se llegan a ventilar en las controversias cuestiones de patria potestad y alguno de los progenitores pierde esa patria potestad, pero el artículo 285 nos establece que aún así hayan perdido esa patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos. El artículo 287 nos establece dos maneras de presentar el convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. La primera es la que ya hemos visto previamente, la cual está establecida en el artículo 267, y la segunda es a la que se refiere cuando uno de los cónyuges acude primero a la justicia alternativa. Recordemos que para este procedimiento de conciliación, en donde mediante una invitación al cónyuge que se le va a notificar sobre el convenio, se llega a un acuerdo en justicia alternativa y se presenta ese mismo convenio ante un juez, y ese juez de lo familiar aprobará de plano el convenio, decretando el divorcio inmediatamente bajo una sentencia definitiva. Pero si el convenio se presentó ante el juzgado de lo familiar, conforme a lo que establece el artículo 267, el juez decretará el divorcio y dejará expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer mediante vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio establecido en dicho artículo. Esta es la parte final del video. Se agradece que hayas llegado hasta aquí. Estaremos subiendo continuamente a este canal videos sobre temas de derecho familiar, civil, administrativo, penal y laboral. Los invito a que nos dejen sus dudas, preguntas o sugerencias en la caja de comentarios. Ahora sí nos despedimos, sin antes recordarles que nos pueden apoyar con un like y suscribirse al canal para continuar con este proyecto. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video.